el color, como decimos siempre, no es fundamental, pero bueno, pues sí es indicativo, ¿no? Y sí es importante, por ejemplo, en este vino saber que al ser natural puede estar un poquito velado, pero eso forma parte de lo que es la elaboración y el encanto del vino, ¿no? Y esto además, fíjate, cuando el vino tiene pozo hay a quien le molesta y a quien no. Cuando el vino tiene tonos un poco, bueno, como de vino viejo, de vino oxidado, por la elaboración, hay a quien... Pero que un vino sea un poquito velado por ser natural, a la gente le encanta. Es como que bien está poco tratado, es como... O sea, que tiene buena prensa. Y por ejemplo, si olemos este vino, es intenso, porque es evidente que es un vino fragante. O sea, además, más que intenso, sería un vino fragante, perfumado. Es un vino súper limpio. Y luego, dentro de ser un vino blanco muy fresco, es complejo, porque al final tiene notas florales, tiene notas herbáceas, huele a campo. Y luego tiene toques de manzana verde, tiene toques cítricos. O sea, que es un vino que tiene bastantes matices aromáticos dentro de ser un albillo que tampoco es que sea una uva súper expresiva. Porque para mí lo mejor de este vino es la boca. Tiene muy buena nariz, pero sobre todo es la boca. Y luego, por ejemplo, en este vino lo mejor que tiene es que luego la boca es súper fresca, tiene untuosidad, tiene muy buena acidez, tiene un amargor final que comentábamos que era un poco también de la uva, ¿no? Que el albillo da... Entonces, tiene todos los argumentos para... no sé, es que es un vino con el que sorprendes, que es bueno, que tiene muy buena calidad y a nivel gastronómico me parece un vino súper versátil para maridajes, el albillo. Eso, es fresco, tiene el amargor final que lo hace bastante longevo y luego tiene densidad en el paso de boca. Y es un vino pues que es muy grato, de fruta, de flores, de hierbas. Es salino, es que es increíble la boca, es que el final de boca es salino también. Es un vino que es salado. Vamos, para un arroz aquí en la zona de la Mediterránea sería increíble este vino.